La verdadera sabiduría se demuestra con nuestra conducta. Dios les bendiga. Bienvenidos a este momento donde cada semana compartimos la palabra de Dios. Le invitamos para que se quede con nosotros en estos breves momentos donde créame que Dios estará hablándonos a través de su palabra. Y el tema que vamos a estar teniendo el día de hoy, vamos a hablar acerca de la sabiduría y la paz. Sabiduría y la paz, y estaremos ahí en Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18, y estaremos dando lectura a este pasaje. Pero antes de continuar, permítanme invitarle a que si no se ha suscrito todavía a nuestro canal, lo haga por favor en este momento. En la parte inferior de aquí de lo que es la plataforma de YouTube, donde dice suscríbase, hágalo por favor, suscríbase y hágale clic también a la campanita para que usted pueda también recibir lo que son las notificaciones de cada ocasión que podamos estar en vivo o hayamos subido el video de cada semana de los grupos familiares. Así que si no lo ha hecho, por favor, hágalo. Y si usted conoce a alguien que quizás no esté suscrito, algún familiar en Estados Unidos, en cualquier otra parte de la República, en fin, invítelo a que también se pueda suscribir y así podamos ser de bendición para las más personas posibles. Así que no pierda tiempo, hágalo. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, leo ahí en Santiago capítulo 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y a manera de introducción, permítame comentar lo siguiente. ¿Sabe que si llegáramos a preguntarle a cualquier persona, ¿es usted sabia? ¿Es usted sabio? Créame que muy pocos le dirían, no, pues la verdad no soy sabio. Muchos pensamos que tenemos sabiduría o que tenemos toda la información que podamos necesitar a nuestro alcance. Uno puede decir, bueno, pregúnteme, ¿qué es lo que quiere saber? Y confundimos lo que es la información con la sabiduría. Y con el avance de los medios de información, tenemos más información a nuestro alcance, permítanme decirlo una vez más, que en toda la historia de la humanidad. Pero es interesante que a pesar de esta ampliación de conocimiento, a pesar de que tenemos acceso al conocimiento, a la información como nunca antes, es interesante que los grandes males que nos han azotado por mucho tiempo, los grandes problemas que enfrentamos como seres humanos, siguen con nosotros. Es decir, todavía seguimos teniendo los mismos problemas que hace 200 años, que hace 100 años, que hace 1000 años. Y uno pudiera pensar, bueno, ya tengo más información a mi alcance, tengo lo que se requiere para poder de alguna forma mejorar en este aspecto en mi vida. Pero es interesante que una persona puede estar poco informada y ser sabia. Y alguien puede estar con toda la información necesaria, con todo el conocimiento necesario y no ser sabio. Y en el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy, nos vamos a encontrar en la carta de Santiago, que nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Créanme que será muy útil para poder comprender en este pasaje la diferencia que existe entre estas dos ideas de conocimiento y la sabiduría. Y el primer aspecto en sus notas, quisiera que viéramos la concordia que existe entre el saber y el ser. Es decir, la relación que existe entre el saber y el ser. ¿Sabe que una de las grandes diferencias entre la información y la sabiduría es que esta última, la sabiduría,
marca la conducta de una persona. Por ejemplo, lo hemos dicho 1000 veces, hay doctores, obviamente los médicos, que todavía fuman. Hay doctores que todavía comen mucha grasa, por ejemplo. Y ellos, créanme, poseen la información que les hace comprender lo dañino, por ejemplo, que es el tabaco para la salud humana. Sin embargo, el hecho de que ellos tengan la información no modifica sus hábitos de vida de los doctores. Y ellos fueron quizás sabios, ciertamente que si fueran ellos sabios, repito, ellos tomarían la decisión de dejar a un lado el cigarrillo. Si ellos fueran sabios, con la información que tienen a la mano, pudieran ellos tener el mejor estilo de vida o la mejor forma de vivir. Y por eso aquí es donde la sabiduría es lo que hace la diferencia entre el conocer y el actuar. Y Santiago demanda, aquí donde acabamos de leer, Santiago demanda una prueba de que en verdad somos sabios. Es decir, por medio de nuestra conducta, Santiago dice, muéstrame que realmente tú eres sabio. Y ahí el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí Santiago nos dice, muéstrame a ver cuánto sabes, muéstrame con todo el conocimiento, muéstrame con cuántos versículos conoces de la Biblia, muéstrame con tus diplomas. No. Santiago menciona la forma en que yo voy a entender de que tú eres sabio es por tu conducta, es decir, hacia dónde caminan tus pies, hacia dónde va direccionada tu vida, porque es la manera en que usted y yo podemos entender si somos sabios o no lo somos. Es decir, la sabiduría real siempre va acompañada de una buena conducta y el sabio va a demostrar que en verdad lo es por medio de su conducta. Y eso es bien interesante porque antes de que podamos de alguna forma demostrarlo por lo que logremos entender, lo que logremos conocer, Santiago como que pone una línea muy marcada y dice, ok, tú dices esto, tú dices aquello otro, pero la forma en que yo, dice Santiago, voy a entender de que tú eres sabio, es que tú me tienes que demostrar con tus acciones. Y antes de volver a considerarnos sabios, vamos a examinarnos nuestras obras y por ellas, por nuestra conducta, por nuestras obras, comprenderemos realmente si en verdad somos sabios o no. Y el segundo aspecto en sus notas es el hecho de que Santiago menciona ciertas características de una sabiduría, como él menciona, diabólica, esa sabiduría natural, animal. Y aquí como que Santiago dedica tiempo para desenmascarar a aquellos que dicen tener sabiduría, pero que con sus hechos, como hemos dicho, lo niegan, con sus acciones lo niegan. Y Santiago menciona, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis, o sea, no seas presumido, no te creas que eres sabio, ni mintáis contra la verdad. Dice, porque esta sabiduría de la que Santiago está hablando, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, si tú dices que eres sabio, pero con tus acciones me demuestras otra cosa, si tú estás mintiendo, si eres jactancioso, si eres celoso, dice, tú me estás dando a entender de que eso que tú estás mencionando que es sabiduría, realmente no es una sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría diabólica, es una sabiduría animal, una sabiduría terrenal, es lo que Santiago está diciendo. Dice, y tales personas, si acaso tienen alguna sabiduría, no viene de parte del Señor, porque de otra manera no podría explicarse cómo pueden vivir de manera descrita y querer hacerse pasar todavía por sabios. Y una persona que está llena de amargura, una persona que vive en contención, una sabiduría que no puede, una persona que no puede de alguna forma controlar su carácter, Santiago está diciendo, ¿sabes qué? Tú no eres sabio de acuerdo a lo que Dios
dice que debemos ser sabios, sino hay otro tipo de sabiduría en ti. Hay otro tipo de resultados o de tu conducta, está demostrando otra cosa. Entonces, ese tipo de accionar no puede ser considerado como una candidatura para poder ser considerada, válgame, sabiduría que viene de lo alto. Entonces, hay dos tipos de sabiduría, una sabiduría terrenal, diabólica, y hay una sabiduría que dice Santiago, que viene de lo alto, de parte del Señor. Y el tercer aspecto, ahí en sus notas, es el hecho de que Santiago también menciona ciertas características de la sabiduría de lo alto. Y muy a diferencia de la pretendida sabiduría de la que hablamos ahorita en el punto número 2, tenemos ahora lo que sería la sabiduría que desciende de parte del Señor. Y Santiago ahí en el versículo 17 como que aclara un poquito ahí lo que implica él al dar a entender cuál es la sabiduría que viene de lo alto. Él dice, la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 17. Es decir, las personas que tienen la sabiduría de Dios son personas pacíficas, son personas amables, y se puede confiar en ellas, pues no hay inseguridad, no hay hipocresía en lo que ellos están haciendo. Y créame que, puesto que estas características son muy difíciles de encontrar en los seres humanos, de ahí podemos deducir cuán escasos son los hombres, mujeres que han alcanzado verdaderamente la sabiduría que viene de parte del Señor. Y es ahí donde, que aunque hayan pocos sabios, de acuerdo a la palabra de Dios, créame que sí los hay, sí existen, pues Dios sigue obrando de acuerdo a lo escrito en su palabra. Y el fruto final de estas vidas consagradas, cuando buscamos agradar a Dios, cuando tratamos y buscamos que su palabra sea real en nuestras vidas, el fruto de todo esto, el fruto de tener la sabiduría que viene de parte del Señor, el resultado, el fruto es paz. Es decir, lograremos vivir de tal manera donde aún muy a pesar de lo que podemos estar experimentando, podremos experimentar una verdadera paz que solamente Dios nos puede otorgar. Ya manera de conclusión ahí en sus notas, sabe que, como hemos dicho, vivimos en una época de mucha información, pero de poca sabiduría. Y cuán importante es que volvamos a los principios básicos de Dios para nosotros. Todos necesitamos que Dios dirija nuestras vidas, todos necesitamos tomar buenas decisiones. Jóvenes, padres de familia, mujeres, en fin, todos necesitamos que podamos vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide, de acuerdo a su palabra. Y en Cristo Jesús tenemos el camino bien derechito. En Él podemos conocer exactamente qué es lo que Dios exige, lo que Dios pide de nosotros. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y créame que cuando buscamos al Señor Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, todo lo que tengo lo he dejado atrás, todo el conocimiento lo dejo atrás con tal de conocer a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la sabiduría de Dios. Cristo Jesús es el camino, Él es la verdad, no una verdad. Jesucristo es la verdad. Y cuando usted y yo buscamos al Señor Jesucristo, cuando usted y yo estamos buscándole, caminando con Él y agradándole, entonces podremos entender ese aspecto de que no solamente tener el conocimiento, la información, sino que podamos tomar decisiones sabias para poder entonces vivir de acuerdo a lo que Él pide de parte nuestra. Y entonces podremos dar ese fruto de justicia, ese fruto de paz, y podremos ser de mejor ejemplo para quienes nos rodean. Y cuando ellos nos vean, puedan decir, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como ella, quiero tener esa paz, yo sé que Él está pasando por alguna situación difícil, pero quiero vivir como Él vive. Y créanme que podremos ser de bendición a muchos cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas y pueda realizar el cambio que realmente usted y yo necesitamos.
Y para conversar ahorita en su grupo familiar, yo le pregunto, o más bien le pido que describa con sus propias palabras lo que entiende usted por sabiduría. Cuando usted escucha la palabra sabiduría, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Si lo pueden conversar tantito ahí en el grupo familiar. Oremos, Padre, queremos, Señor, darte gracias por este tiempo en el que podemos, Señor, comprender, entender, Dios, no solamente tener la información, sino lograr entender, Dios, lo que es la sabiduría. Y que podamos, Señor, aplicarla y que podamos decidir correctamente para que podamos, Señor, agradarte a ti, para que podamos tener vidas tomando buenas decisiones y por lo tanto tener una vida llena de tu paz, llena de tu confianza, llena de tu dirección. Yo te pido por mis hermanos en esta hora. Tú conoces la situación, tú conoces por lo que ellos puedan estar pasando en esta hora. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú seas con ellos en esta hora a través de estos medios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Yo le invito a que lo comparta, por favor. Ahí métase a YouTube, pícale ahí en compartir y envíelo, compártalo a través del WhatsApp, a través del Face, en fin, para que otros puedan también escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.